Dios le bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Estamos contentos de verle a cada uno de ustedes. Nosotros venimos a hablar un poco de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Somos personas que tenemos poco tiempo por la gracia del Señor caminando, ¿verdad? Pero el Señor ha ido obrando poco a poco y en gran manera. Pues sí, algo de lo que nosotros hemos vivido, hermanos, que sea de reflexión para aquel que va iniciando, aquel que va empezando, sabiendo que el testimonio más grande del Señor Jesucristo es que nos ha alcanzado, ¿verdad? Que su gracia se ha puesto sobre nosotros. Yo estoy contento con mi familia, primeramente con el Señor por haberme dado una familia, darme mis pequeñitas, mi esposa, que poco a poco el Señor nos ha ido instruyendo, ¿verdad? Por medio de su palabra, para así poder ser parte y hacer su voluntad en esta tierra, la cual el Señor tiene propósito para cada uno de nosotros. Y hermano, cuando nosotros, yo y ella empezamos, estábamos, antes de venir al camino del Señor, que el Señor nos alcanzara, pues como todo matrimonio, ¿verdad? Era un matrimonio joven, un matrimonio que apenas nos juntamos, nos casamos por la gracia de Dios yo tenía 19 años, ella tenía 18 años, todavía estábamos estudiando de hecho, ¿verdad? Y como todo matrimonio joven, cuando viene uno sin conocer al Señor, ellos tienen una idea, uno tiene una idea diferente, ¿verdad? Las familias se caracterizan por tener diferentes ideas. Entonces, pues con las ayudas de los amigos, entre comillas, uno quiere respaldar esos consejos de personas que supuestamente son gente con experiencia, ¿verdad? Pero alguien que vive sin Cristo no tiene experiencia. Entonces, pues uno se refugia en los vicios, más que nada. Uno de joven siempre trata de comerse el mundo de un solo bocado, dice, y busca uno siempre las amistades, la cual pues no deja nada bueno, ¿verdad? Uno cuando viene a los amigos del mundo, entonces ellos enseñan cosas y uno agarra esas cosas porque pues uno no conoce, uno dice, pues está bien, vamos a hacerle. Y empieza uno a agarrar vicios, empieza uno a agarrar ideas, empieza uno a agarrar malas costumbres, malos hábitos, y todo eso, hermano, influye en la familia, ¿verdad? Y más cuando uno es una familia joven. Yo desafortunadamente anduve haciendo cosas que no eran correctas delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Y pues ahora sí que el Señor prácticamente nos ha alcanzado. Yo en mi juventud, todavía me estoy joven, pero unos años atrás, pues a mí el andar tomando era algo normal, el andar bebiendo era algo normal, inclusive llegué hasta a drogarme, hermanos, era para mí algo normal. Entonces dice uno, bueno, pero eso no se da cuenta uno que poco a poco va dañando uno a la familia, ¿verdad? Un día, estando en mi casa, yo llegué a trabajar. Mi niña Lucía y Alison estaban chiquitas, tendría como unos 3 años. Yo abrí el refri y me dice Lucía, papá, ¿y eso para qué es? ¿Se lo tomas? Y era una modelo. Y ya fue cuando dije, no, esto no es correcto. Que mis hijos vean el ejemplo que les voy a dar yo, no es correcto, ¿verdad? Y sí, ella está de testigo, en el refri siempre había un 6, 2, 3 modelos ahí, porque era la costumbre llegar a trabajar y echarnos una, y a veces inclusive llegaba hasta las 9, 10 de la noche, tomado, drogado algunas veces, pero por gracia del Señor, aquí estamos, hermano. Yo, en mi sentir, sin conocer al Señor, yo le decía a ella, ponte algo bonito para mí, vístete así. Incluso le llegué a comprar ropa que no era adecuada, ¿verdad? ¿Para qué? Para sentirme a gusto con ella. Pero nada de eso satisfacía nuestro ser, ¿verdad? Puros pleitos, problemas, llenos de problemas, inclusive empujones, golpes. Cada rato cada que llegaba era un pleito de chuchos y gatos, ¿verdad? Pero poco a poco el Señor nos ha ido moldeando. Que hay problemas, sí hay problemas, hermano, pero en Cristo hay solución, ¿verdad?
El Señor, gracias a Dios, nos ha enseñado a pedir perdón, ya sea de un lado o del otro lado, dependiendo quién es el que tenga, ahora que sí, que no tenga la culpa, el que reconozca realmente. Pero sí, los problemas nunca se van a terminar, eso sí se los digo, nunca se van a acabar, siempre hay problemas, pero tenemos la certeza y tenemos la confianza de que el Señor está con nosotros y Él es el que nos da la solución. Antes un pleito duraba, no sé, una semana, 15 días, inclusive separación de 2, 3 días. ¿Por qué? Porque cuando uno vive así sin la presencia del Señor, uno pues le da igual, ¿verdad? Prácticamente yo decía a veces, una vez se fue de la casa de donde vivíamos, dije yo entre mí, pues que se vaya, al final de cuentas, si es lo que quiere, que se vaya. Pero yo nunca pensé en mis hijos, nunca pensé, dije, ¿quién va a ser su papá? Nada. Simplemente dije, que se vaya. Y ahora que estamos caminando con el Señor, ahora sí dice uno, bueno, si se hubiera ido, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de ella? ¿Qué sería de mis hijos? Entonces yo le agradezco al Señor principalmente por ello. Y aquí nos tiene, hermanos, que estamos luchando. Esta vida es para los guerreros, no es para gente que viene a sentarse cómodamente. En mi caso y en el de ella, es para gente que quiere del Señor. Como desde la antigüedad, todos batallaron, todos tuvieron problemas, todos tuvieron aflicciones, pero tenemos la confianza en el Señor que Él nos va a ir moldeando, nos va a ir instruyendo para llegar a ser ese creyente realmente que Él quiere que seamos, ¿verdad? No sé si mi esposa quiere decir algunas palabras, compartirles. Dios les bendiga. Yo por la gracia de Dios estoy muy contenta por lo que Dios ha hecho en mi matrimonio. Como dice mi esposo, hay problemas, hay dificultades, pero se arreglan al momento o a los segundos, no como antes. Yo estoy muy agradecida con Dios por que me ha dado un buen esposo. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde. Dios guarde sus corazones. Muchas gracias por estar en esta mañana, en este lugar, para darle a Dios la honra y la gloria. Bienvenidos les damos a cada uno de ustedes. Hay un testimonio que dice muy hermosamente: Dios les bendiga, doy gracias a Dios porque hace 5 años que el Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas, a mi vida, y le aceptamos. Y hasta el día de hoy su gloria nos ha mantenido y ayudado en este hermoso camino. Nuestra hermana Perla, Dios la bendiga, hermana. Gracias por ese gran detalle. Un aplauso al Señor por su buen corazón de testificar. Es un detalle hermoso. Muchas gracias por su amabilidad. Gracias porque están una vez más, como dice un dicho, al pie del cañón. Felicidades a nuestras hermanas que están estrenando su cuarto de llanto. Dios les bendiga. Y va en proceso con la ayuda del Señor. Ahí, si algo se les ofrece, pues ahí que esté un hermano al pendiente para que no estén batallando. Bien, hermanos, así como estamos de pie, les voy a invitar aquí a la Biblia en Proverbios. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 33. Estamos en la plática número 9, que se llama el peregrinar feliz de la vida. Y gracias a mis hermanos que hasta hoy han testificado, van 3 parejas que han testificado, y creo que coinciden con el tema, porque sigue uno peregrinando, pero ahora feliz con Cristo, ¿cierto? Seguimos peregrinando. Hermano Héctor, Dios lo bendiga, con nuestra hermana Licha, Dios les bendiga, Dios les guarde. Ya les eché el ojito, hermanos, ya les eché el ojito.
que Dios siga hablándonos a través de los testimonios de sus hijos. Es Proverbios 1:33, dice así. Fíjese, yo le voy a pedir que lo lea después de mí, si tiene su escritura, porque es muy hermoso. Doctor, bienvenido, Dios lo bendiga. 1:33 de Proverbios. Mas el que me oyere, repite después de mí, mas el que me oyere, una vez más, yo digo, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Tome su asiento. Bueno, creo que es bueno empezar de esa manera, ¿sí? El Señor dice que el que le oyere vivirá tranquilo, confiadamente, sin temor del mal. ¿No es una hermosa promesa? Dios bendiga sus corazones, qué bueno que vinieron. Hermana Luz, Dios le bendiga. Bueno, en esta mañana el pensamiento se llama la independencia, hablando la continuidad de el día viernes. Y confiamos en Dios que nos conceda poder compartir y también recibir el consejo. Desde la caída de Adán, el ser humano necesita una independencia, porque no ser independiente significa ser un prisionero, significa ser esclavo. Entonces tenemos una historia de la independencia como mexicanos, pero hay en cada país historias de la independencia, porque el hombre, el ser humano, si no es preso de una cosa, es preso de otra cosa. Y si no somos independientes, si no hemos tenido una independencia, pues desde que nacemos siendo esclavos. ¿De qué? Del pecado. Cuando nacemos siendo esclavos del pecado sin haber hecho nada. ¿Cómo ve usted eso? ¿Lo cree? Nadie nos enseña a mentir cuando nacemos y echamos mentiritas. ¿Verdad que sí? ¿Quién nos enseña? Es el pecado que atraíamos originalmente. Entonces, aquí dice que el que me oyere vivirá confiadamente. ¿Quién lo dice? Es que hubo un gran guerrero que pagó por nuestra libertad. ¿Y su nombre es quién? El Señor Jesucristo. Usted diga sin miedo, el Señor Jesucristo. No, nada más diga Cristo. Ay, como sin ganas, Cristo. No, fue el gran precio que se pagó. Yo diría el Señor Jesucristo, que nos miró siendo esclavos, como una vez Abraham Lincoln. Dice la historia que él todavía no llegaba a ser presidente y se paró en un museo donde estaba, o más bien quiero decir, miró la situación de los esclavos, y él con lágrimas en sus ojos dijo: un día yo voy a luchar tanto por los negros, aunque me cueste la vida. Jesús se paró en los barandales de la gloria y dijo: un día voy a ir a rescatar a mis hijos, aunque me cueste la vida. Y lo miró usted. Usted y yo deberíamos de vivir sumamente agradecidos, porque hubo un libertador, más que un caudillo. Un caudillo es un revolucionario, un hombre valiente, sí, que se enfrenta a una guerrilla, pero este fue un hombre, más que un guerrero,
más que un caudillo, más que un emperador. Fue más que eso. Fue más que un profeta. El Rey de la Gloria, el que formó todo, el que creó todo, vino y se hizo carne como lo hizo Abraham cuando vino a platicar como lo hizo Dios, cuando vino a platicar con Abraham. Dios, para poder platicar de forma personal con su hijo Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Era una vista anticipada. El mensajero nos enseña que Dios agarró, Elohim, agarró un puñado de tierra, sopló y le dijo a Miguel, métete ahí. Agarró tu puñito de tierra y le dijo a Gabriel, métete ahí. Para que pueda soportar a Abraham nuestra presencia. Agarró otro puño de tierra y se metió él. Y vino de la rampa de la gloria a platicar con su hijo. Y le dijo que venía una independencia. Pero que él iba a rescatar a aquel que quisiera ser independiente del pecado de Sodoma y Gomorra. No había nadie más sino Lot, su mujer y sus 2 hijas. Por eso el pueblo de Dios siempre es una minoría. Imagínense, de miles de gente en Sodoma y Gomorra, 4 personas. Y para el colmo, de las 4, una se regresa. Llegaron 3. Note ahora la estadística del pueblo de Dios. Note usted la estadística del pueblo de Dios. ¿Cuántos vienen a Cristo? Pocos. Y de esos pocos se regresan unos cuantos. Por eso el ministro le dice al pueblo, felicidades porque están aquí. Han vencido mucho. Por lo regular, cada pastor nos llevaremos el chasco. Que pensábamos que después de la pandemia las iglesias iban a estar repletas. Ahí vamos viendo. ¿Qué pasó? Como dice la historia, la gente se olvida de sus héroes. ¿Quién nos ha venido liberando de la pandemia del COVID? ¿Quién? El héroe, el gran héroe, nuestro amado Señor Jesucristo. La gente en el mundo piensa, fue una pandemia, va a pasar y listo, va a pasar. Simple, ya pasó, igual como la viruela ya en los siglos XIV, igual va a pasar. Pero el creyente dice, no, Dios mío, esta es una oportunidad más que nos concede. El creyente se va a agarrar más, porque Dios nos está dando una oportunidad más. Bueno, la independencia. La palabra independencia entonces significa no depender de otro, ser independiente. ¿Cuánta gente actualmente no ha podido ser independiente y depende de su carácter, depende de su temperamento, depende de sus traumas, depende de sus pensamientos, de su vida pasada, depende de aquella vida que le causó tanto daño y no puede olvidar? Necesita ser independiente. Necesita aceptar a aquel que pagó por su independencia. Y ya no depender de nuestras viejas costumbres. ¿Cuántos todavía en el cristianismo dependen de sus costumbres paganas? Cuando una persona está caminando con Dios y sigue tomando y viviendo como antes, no ha habido una independencia en su vida. Es verdad.
La independencia la pagó el gran héroe que dio su vida por nosotros, para que podamos ser independientes de la vida pasada. Podemos nosotros ser independientes de nuestros padres, podemos ser independientes de todo, menos de Dios. Por eso, si éramos de nacimiento esclavos del pecado, San Pablo dijo: ahora soy esclavo de Cristo. Entonces, si usted no es, mire, es muy sencillo. Vaya, agárrelo, no se lo olvide. Si usted no es esclavo de Cristo, es esclavo del pecado. En medio no va a soportar, se va a ir a un lado o al otro. Entonces, en esta mañana creo que estamos a tiempo para poder nosotros analizarnos y saber de qué posición estamos. Ha venido muchas independencias en la vida. La otra explicación de la palabra independiente significa librarnos de o liberarnos. Como ese héroe, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Mahatma Gandhi y muchos hombres, hablando de aquellos hombres del pasado. Pero ahora yo dije, con la ayuda de Dios, platicaremos un poquito de nuestros héroes, de la patria, los cuales como mexicanos deberíamos siempre reconocer que Dios los envió como ángeles para rescatarnos de la esclavitud literal que estábamos. Pero Dios también tuvo y tiene ángeles revolucionarios, hombres de Dios que han dado su vida para darnos la liberación espiritual. Le consta. Simplemente para que la Biblia llegara a sus manos, para que ahora no la lea, hubo mucha gente que murió. Qué ingratitud, para no leerla, para no amarla. ¿Cómo ve? Y no estoy hablando de la gente de allá afuera, no, de la gente de las iglesias que no leen su Biblia, sino que hubo grandes guerreros. Hay un canto por ahí que se llama El contrabando de Biblias. Traían un contrabando que pretendían pasar. ¿Lo han oído? Búsquenlo en internet. Escuchen ese canto. Escúchenlo. Vean la película de Martín Lutero. Dios ha tenido misericordia del ser humano en ambas partes. Bueno, en todas, pero en esta parte humana, parte literal, y en la parte espiritual. Bueno, con la ayuda de Dios voy a relatar poquito la historia, pero conste, como dije el viernes, la historia, simplemente usted lee la historia y va a encontrar que historiadores se contradicen un poco. Entonces la historia en sí nos da un concepto, nos da una idea cómo fue, pero la verdad está solamente en Dios. Él sabe cómo fue, pero nos da una idea cómo pasaron las cosas. Por ejemplo, cómo se llamó nuestro país al principio, en qué siglo se fundó y cómo se llamó al principio. Por eso yo amo mucho el mensaje y la palabra de Dios, porque me hace a mí ser alumno de toda la vida y sigo estudiando más que en la primaria, más que en la escuela. Entonces, ¿cómo se llamó cuando fue fundada y en qué siglo nuestro país? Bueno, arrancamos desde ahí. La historia relata hasta el siglo XIII. Del siglo XIII para atrás se perdió la información. Hasta el siglo XIII. Y empezamos entonces para decirles a ustedes que el primer nombre que se le dio a México se llamó la Gran Tenochtitlan. El idioma es náhuatl. Tenochtitlan, que fue fundado por un grupo de gente de Aztlán, dice la historia de Aztlán, y se llamó los aztecas. Y ese pueblo de Aztlán, o ese lugar, era una isla.
pero que realmente, dice la historia, su ubicación precisa se desconoce. El asunto es que aquí estamos, quién sabe cómo, pero aquí estamos. Unos morenos, unos medios prietitos, medios blanquitos, otros chaparros, hay de todo. Así es. Hubo una mezcla, por ahí viene la historia. Entonces, se llamó Tenochtitlan. Y pasaron 300 años cuando llegó la conquista de los españoles. Y entonces se llamó la Nueva España o la colonia, encabezado por Hernán Cortés. Entonces, de ahí pasan otros 300 años y viene otra independencia. En el año 1810 entonces se inicia la independencia por el cura Hidalgo, quien la inició, y termina en 11 años, en 1821, con el gran guerrero Iturbide, ¿sí? Agustín de Iturbide. Esa es una historia muy hermosa. Entonces, después de la Nueva España, cuando ya hubo la victoria, se le llamó México. Después de llamarse Nueva España, se le llamó México. Y México está compuesto el nombre de 3 palabritas náhuatl, que se llamó, bueno, el significado de México significa en el centro de la luna, o en el centro. Compuesta de 3 palabras, que una de ellas se llama Mexitli, que significa luna en náhuatl. La otra, Xichi, significa ombligo. Y la Co significa lugar. De las 3 palabras formaron la palabra México. El México que ahora tenemos. Porque hubo una independencia. Bueno, en la llegada de los españoles nos trajeron, entre otras cosas malas, bueno, nos trajeron el lenguaje español, latino. Fue una de las mejores cosas que heredamos, si no, me estuvieran oyendo hablar en náhuatl ahora. ¿Verdad que sí? Y otra de las cosas fue que España e indios se mezclaron, hubo mestizos. Pues por ahí vino la combinación y salimos más o menos. Es la historia. ¿Quién fue su papá, su tatarabuelo? ¿Quién sabe? A lo mejor su tatarabuelo fue un español y se casó con una indita, o viceversa, y así están las cosas. Por eso hay gente que tiene más rasgos de España, otros tenemos más rasgos de inditos, ¿o no? Así son las cosas. Entonces, fue ahí cuando inicia el primer emperador, cuando viene a México o cuando se funda. Surge allí del siglo XIII hasta el siglo XV una serie de gobernantes que en náhuatl le llamaban Tlatoani, en náhuatl, gobernante. Y ese último hasta ese día, hasta ese siglo XIII, por eso siglo XIII para atrás hay una información un poco confusa, pero hasta el siglo XIII ese emperador, o desde que se fundó hasta el siglo XV, el último emperador náhuatl, o Tlatoani, emperador azteca, el último de ellos fue Cuauhtémoc, y fue al que un joven que se enfrentó. Ahora note que siempre la independencia ha venido de muchas formas.
hay una independencia muy bonita que dice, luchó México contra España por su libertad, pero lo más triste es que hubo independencias internas, hubo luchas internas, pleitos internos. Entonces, Cuauhtémoc, antes de Cuauhtémoc, él tenía un primo, y su primo fue Moctezuma. Y siendo su primo, bueno, entre Moctezuma y Cuauhtémoc hubo otro hombre que fue emperador como por 80 días y murió de viruela, el cual era hijo de Moctezuma. ¿Y qué fue lo que causó que entraron los españoles? Aquí está el dato importante. Es que siempre el abuso de autoridad es lo que ha venido arruinando las situaciones. Por eso, cuidado con el abuso de autoridad. Empieza una lucha por la independencia, porque había una ley forzando a los aztecas ya desde Moctezuma, que pues siempre con el abuso de autoridad los obligaba a leyes forzadas, y todo el que estaban cansados. Los aztecas estaban cansados. Entonces llega este hombre, Hernán Cortés, a Veracruz, y empieza a caminar hasta el centro del país, a Tenochtitlan. Y entonces los que estaban cansados ya en contra de Moctezuma, pues aunque Moctezuma le dio la bienvenida a este hombre, Hernán Cortés, su intención era invadir. Y como que ellos estaban cansados, se unieron miles a Hernán Cortés. Y no llevó la lucha contra Cuauhtémoc, sino que se rebeló después de que murió el hijo de Moctezuma. Entonces Cuauhtémoc mismo, dice la historia, aunque no está bien concluso, son datos que uno no puede asegurar, pero dice la historia que según las estadísticas, el mismo Cuauhtémoc mató con una piedra a Moctezuma, porque estaba abusando de su autoridad. La pregunta es, ¿por qué vino Jesús a la tierra? Porque el romanismo estaba abusando de su autoridad. Tenía el pueblo oprimido. Siempre se necesita una independencia cuando hay una esclavitud, porque el ser humano literalmente quiere ser libre. Quiero ser libre. Pero hay tantas cosas que invaden la mente y está inconclusa la situación, porque es igual como cuando usted dice, quiero ser sano, ya no quiero depender de las pastillas, del medicamento, quiero ser sano. Y luego Dios te sana, ¿y qué haces? Te olvidas de tu libertador. Así va la situación. Así estaba pasando en México. Así estaba pasando. Y siempre Dios levantaba a alguien. Como el pueblo de Israel también. Es lo mismo, hermano. Por eso, por favor, hay que despertar. Como seres humanos, como creyentes, como padres de familia, hay que despertar de la realidad. ¿Qué significa ser libre y para qué soy libre? ¿En qué forma estoy oprimiendo a alguien y ni cuenta nos damos? Es lo peor del caso. En esta edad dice la Biblia que estamos como estamos y no lo sabemos. Hermano, el asunto está tremendo, ¿cierto o no? Eres esclavo, eres esclava de tu propio pensamiento, ¿o no? Es que no ha habido una independencia. Hermano, yo quiero hacer esto. Hermano, yo quiero hacer aquello. Pues adelante, lo estás diciendo. Si pides un consejo, haz diferente. Amén. Ahí son las cosas. No voy a poder ir. No vas a poder ir o no vas a querer ir. La gente necesita ser independiente.
Por eso el rapto de la iglesia va a ser de gente que logró y aceptó la independencia. Como San Pablo era independiente de él mismo, o quiero decir, era independiente de él mismo, pero dependía de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es una actitud de una gente que ha aceptado la independencia y aplastar los pensamientos en el nombre de Jesucristo. Mis pensamientos son basura. No sé lo de usted. ¿Se asustan? No dicen amén. Que se digan amén si es cierto. Cada pensamiento. Ahora, Dios es el justo, o sea, Dios es justo. Yo no estoy diciendo que siempre se generaliza. Yo también puedo decir, Dios no lo quiera, cualquier día puedo decir, hermano, no voy a poder ir al culto. Hermano Luisito, hermano Pedrito, hermano Robert, hermano Dimas, adelante. El asunto es, yo no pensaba decir esto. El asunto es que el por qué se los tengo que decir. Si le pregunto hermano Robert, hermano Pedrito, oye, ¿por qué no va a venir? No, pues sabe, nomás dijo que no podía. A lo mejor se fue a Yelapa y por eso no puede venir. ¿O no? ¿Qué significa? Que es que todavía no hay una independencia en mi vida. Pero cuando dependo de Cristo, pudiera llegar como Mahatma Gandhi, sin zapatos, pero llegar. Que Dios me ayude, que Dios le ayude. Oh, yo quiero, anhelo que la gente sea independiente. Y luego se molestan cuando uno les hace mención y les toca las partes, su situación de vida. Gente que se molesta. Ay, lo dijo por mí. Estamos predicando la palabra. ¿De quién eres esclavo tú? ¿De quién? ¿Del celular? ¿Del básquetbol? ¿Del fútbol? ¿De quién eres esclavo? ¿Del trabajo? ¿De quién eres esclavo? ¿O no? ¿O estoy echando mentiras? Si estoy echando mentiras, bajen. Yo me bajo solo, es más. Es la verdad. Hermano Fede, ¿es cierto o no? Es cierto. Dios mío, es que le estoy hablando. Ya va declinando el tema, hermano. Así que vamos amarrando más el asunto. Dios va a venir por un pueblo independiente. Un pueblo que aceptó el día de la independencia en la cruz del Calvario. Bueno, si yo le dijera al resto de hombres que llegaron después o antes de Cuauhtémoc, me llevaría tiempo. Llevo 27 minutos, voy a evitarlo. Pero la historia registra otros hombres, después, antes de Moctezuma, era Moctezuma II y luego Moctezuma I y luego Itzcoatl y luego Chimalpopoca y luego Huitzilihuitl y luego ese era un dios y luego Acamapitzli. Si alguien batalla para poner el nombre de sus hijos, allá hay, para que elijan nombres aztecas tan bonitos, ¿a poco no? Entonces fueron los emperadores que estuvieron antes de Cuauhtémoc. Y así sucesivamente. Entonces, así va la historia. La historia de México arranca ahí aproximadamente en el siglo XIII, que no se le olvide. Moctezuma II, el que estaba entre medio de Moctezuma y Cuauhtémoc, se llamó Cuitláhuac, que duró 80 días. Entonces, quien le hizo frente a Cuauhtémoc, a Hernán Cortés, fue Cuauhtémoc, un joven valiente. Y Hernán Cortés llegó con aproximadamente 900 soldados españoles. Y los que se le unieron
Aproximadamente dice que fueron 150,000 aztecas que no estaban conformes con Moctezuma. Entonces siempre hay un libertador, y el libertador por lo regular da la vida. Por eso, hermana, hermano, usted dice: ay, ya me estoy acabando, siento que me estoy agotando. Pues vas a dar la vida por lo que tú amas. Ay, hermano, yo pensaba que iba a decir otra palabra más bonita. Pues no hay otra. El testamento no es válido hasta que el testador muere. Por eso dijo Jesucristo: y si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, trae mucho fruto. Ahora, en lo espiritual, nosotros tenemos que llegar a morir a nosotros mismos. Es ahí la independencia. ¿Cuándo es la independencia en nuestras vidas? Cuando nacemos de nuevo. Cuando moremos a nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, en el buen sentido de la palabra, moremos a esa vieja manera de vivir, y entonces hay una independencia, y testificamos como los jóvenes, este joven matrimonio. Hubo una independencia. Antes dependía de las chelas, y ahora, gracias a Dios, depende de la palabra de Dios, mi hermano. Me consta. Él le habla de Dios a la gente, también su esposa. Hermano, hermana, ¿qué esperas tú si unos jóvenes como ellos, que hace apenas 4 años llegaron al Señor, ya depende totalmente de la palabra de Dios? ¿Cuánta gente está en las iglesias que tienen 15 años y todavía dependen de su concepto? 15, 20 años. Y todavía dependen de su sistema religioso, de su pensamiento religioso. Hermano, es que es la verdad. Por eso yo estoy contento de hablarle a gente que tiene en su corazón el propósito, el deseo, el anhelo, la decisión de entregarle su vida a Dios para que haya una independencia. Entonces así Hernán Cortés se establece en México, y su gobierno duró 300 años. Y el último gobernante que puso España, el último gobernante español, se llamó José de Iturrigaray. Y entonces entra la historia. Espero me vayan entendiendo un poquito aquí. No estoy hablando en náhuatl, estoy hablando en español. Libertadores, ahora Dios quiere un libertador en cada casa. Dios quiere un hombre, una mujer que se pare en esa casa y que diga: yo voy a luchar por mi familia. Como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Si no es uno, que sea el otro. Pero el asunto es que no nos pase como México, peleándonos entre nosotros. Ay, es lo mismo que pasó con México. Y por eso entró España. Ahora, el plan de Dios es perfecto, ¿no? Porque la Biblia tendría que estar escrita también en náhuatl. Yo no sé qué pasó con el idioma náhuatl, yo no sé. Yo no me he metido más en la historia, yo no sé. A lo mejor todavía hablan náhuatl, yo creo. Pero tienen que entender, son predestinados, van a entender la salvación. Cuauhtémoc significa el águila el águila que se posó, el águila que descendió y se posó. Su vida fue de 1496 a 1525. Conocido por los conquistadores españoles como Guatemus, fue el último Tlatoani mexica, emperador también, de México, Tenochtitlan. Asumió el poder en 1520, un año antes de la toma de Tenochtitlan por Hernán Cortés y sus tropas. O sea, su gobierno duró un año de Cuauhtémoc.
Para la historia de México, periodo conocido como la colonia o el virreinato, empieza en el siglo XVI, cuando los españoles al mando de Hernán Cortés conquistaron la antigua México Tenochtitlan. Así fundaron la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. Entonces se llamó el nombre de la colonia o la Nueva España y el nombre del gobierno era virreinato. Hasta 1810, de 1521 a 1810. El periodo conocido como la colonia o el virreinato en México empieza en el siglo XVI. Para la historia de México se escribió de esa manera, cuando los españoles a mano de Hernán Cortés conquistaron nuestro país. Así fundaron la Nueva España. Ay, perdón, creo que lo puse repetido. También se conoce como la etapa con el nombre de virreinato porque el país durante el tiempo que duró fue gobernado por un representante del rey de España que tenía el título de virrey. O sea, el rey de España estaba en España y aquí estaba el virrey, que podríamos traducirlo el segundo rey, porque estaba en la Nueva España. ¿Cómo la ve? O sea, en pocas palabras, el rey de España le mandaba, lo monitoreaba el de acá. El de acá era su súbdito del de allá. Un representante del rey de España lo capta y entonces lo que él de allá decía, aquí lo hacía. Es muy raro que haya épocas que abarquen exactamente una cifra decimal redonda, pero en nuestra historia colonial así es, ya que se considera que esta etapa empieza estrictamente en el año 1521, cuando cayó en poder de los españoles la antigua Ciudad de México, Tenochtitlan, y termina en 1821, año en el que se declaró la independencia de México. Empezó en 1810 y terminó en 1821. Desde principios del siglo XIX, el virreinato cayó en crisis, agravada por la Guerra de la Independencia Española y su consecuencia directa en virreinato, la crisis política en México de 1808, fue cuando empezó, que acabó con el gobierno de José de Iturrigaray, el último emperador o gobernante de México, de España, de la Tenochtitlan. Y más adelante dio pie a la conjura de Valladolid y la conspiración de Querétaro. Esta última fue el antecedente directo de la Guerra de Independencia Mexicana, la que al concluir en 1821 desintegró el virreinato y dio paso al primer imperio mexicano, en el que finalmente se coronaría el señor Agustín de Iturbide. Entonces nos damos cuenta que el primer entonces emperador mexicano, ya con el nombre de México, se llamó Agustín de Iturbide. Que no se nos olvide, y si no volvieron a ver la grabación. O alguna pregunta, con la ayuda de Dios podemos ayudarle, pero el asunto es que no nos olvidemos de nuestros principios. El previo virreinato de Nueva España pasó a ser una monarquía constitucional moderada llamada Imperio Mexicano. Luego, el Plan de Iguala, proclamado por don Agustín de Iturbide, amparaba tres garantías. La primera, garantizaba la independencia de México. La segunda, garantizaba la conservación de la religión católica. Y la tercera, la unión de todos los habitantes del país. Por eso, un hombre en Estados Unidos que fue Martin Luther King, es importante aquí entonces mencionar el sueño que él tenía. Dice la historia que el sueño que él tenía decía: América unida para vivir juntos en libertad. América unida para vivir juntos en libertad.
Es lo que quiere el ser humano. El ser humano quiere ser libre, vivir libre. Pero se confunde el ser humano, porque vivir libre no es hacer lo que te da la gana. Eso se llama libertinaje. Pero díganme ustedes si este sentir no es el mismo de la novia de Jesucristo. El pueblo de Cristo dice, quiere estar unida para vivir juntos en la nueva Jerusalén, en libertad, donde el gobernante va a ser Jesucristo y usted. ¿Cómo la ve? Yo no sé por qué la gente no tiene motivación. Yo no entiendo por qué. De verdad. Que alguien me explique. No entiendo por qué la gente pierde el interés y la motivación y el entusiasmo de seguir caminando si lo que nos espera es reinar por la eternidad. Yo soy un ser humano sujeto a errores, pero gracias a Dios tengo bien fijado mi propósito y mi meta. ¿Lo cree usted? Gracias a Dios, por eso estoy aquí. Por eso siento en mi corazón la satisfacción de platicarle lo que le platico. Entonces ese es nuestro anhelo, vivir juntos en libertad, para siempre, para siempre. Ojalá nunca se desmotive usted. Siglo XVIII. El movimiento por la independencia de México se inicia a la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato. En esa madrugada el cura Hidalgo y Miguel Hidalgo y Costilla incitó a la rebelión contra la corona española que había dominado el país por casi 300 años. El ejército independentista, los rebeldes para el virrey, era un pequeño grupo de indios, mestizos y criollos, en su mayoría sin instrucción militar alguna y armados con instrumentos de labranza. ¿No se recuerda de Abraham cuando fue a liberar a Lot? Vea usted la paradoja, la comparación idéntica. Cuando estaba Lot siendo esclavo de 5 reyes. Por eso yo le digo a usted, el peregrinar feliz de la vida, hermano, es que no es un juego, no es un cuento nada más. Le dijeron a Abraham, ¿sabes qué? Tu sobrino está esclavo, está prisionero. ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Qué dijo él? Ay, pobrecito. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué fue lo que hizo? En primer lugar, él clamó a Jehová y le dijo, Padre eterno, en tu nombre santo voy a ir a liberar a mi sobrino. Dios quiere guerreros y valientes en este tiempo, que no se rindan ante la situación. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Le hablaba a todos sus siervos, a todo el que podía, el asadón, porque se fueron a atacar 5 reyes solamente con los instrumentos de la siembra. Eran agricultores. ¿Qué llevaría alguno por ahí? Al paso agarró un palo duro y con ese, como Sansón. Cuando Sansón se enfrentó con 1000 filisteos con una quijada de un burro que se había muerto hace mucho tiempo, contra los cascos de bronce, hermano Dimas, y un solo hombre con una quijada de burro viejo. ¿Quién era? El poder de Dios. Entonces, ¿por qué te apachurras, hermana? ¿Por qué te apachurras, hermano? ¿Por qué? A ver, tenemos que levantar en alto la bandera siempre, en las buenas y en las malas. Mi corazón se nostalgia mucho cuando veo que la gente se apachurra y no quiere avanzar. Mucha nostalgia me da, mucha tristeza. ¿Cree que no me salen lágrimas del corazón por ustedes? Yo a veces digo, Señor, ¿cómo les explico? ¿Me cree? Señor, ¿cómo les explico? Yo en mi estudio estoy gozándome, Señor, gracias.
ay, ya estoy feliz con lo que me has dado, pero ¿cómo se los explico para que entiendan? Para que se agarren. Cada uno de ustedes, hombres y mujeres, deberían de ser cada uno guerreros del Señor, trayendo al otro que esté allá herido, maltratado, desanimado, que ocupe una venda, ponérsela, ¿o no? Ojalá no se nos olvide. Entonces, así va la historia. Eso es la historia, cómo es que fueron a luchar en contra de los españoles. Sí, y a falta de una bandera, Hidalgo utilizó un estandarte de la Virgen de Guadalupe. 4 meses después, los insurgentes eran 100,000, o sea, se le añadieron 100,000 con 95 cañones. 100,000 con 95 cañones. Yo pregunto, hermanos, vamos a decir varones, ¿a cuántos de ustedes no les gustaría ser uno de los 100,000? Haber sido. ¿Por qué no dicen amén? ¿Son cobardes o qué pues? Se estuvieron mencionando ahorita en esta mañana que entre los 100,000 alguien murió por nosotros. Pregunto otra vez, ¿cuántos varones de ustedes les hubiera gustado ser parte de los 100,000 para morir por su patria? ¿Cuántos? Ay, todavía no son todos. Si en lo natural no enfrentaríamos la guerra por nuestra patria, hermano, ¿qué clase de gente somos? Ahí en la transmisión, ¿cuántos de verdad les gustaría? ¿Cuántas mujeres? Porque también se armaron las mujeres. Hermano, yo no creo que yo esté hablando a gente cobarde, yo no creo. Por eso, como dijo Cantinflas, ¿por qué se me achicopalan muchas veces? No hay por qué. Ahora, si Dios me llamó en este tiempo a este ministerio a enfrentar esta guerra, porque estoy en una guerra, ¿les consta? Y que el diablo siempre le tira al que está apuntando la guerra, ¿les consta? ¿Y qué pasa con mis soldados? Así como en cada etapa en la vida, soldados que se acobardan y se regresan. Yo quiero decir esto, por ahí está en el libro de, creo que es Zacarías 17. Si me ayudan a buscar la escritura correcta, hermanos, es donde dice el Señor: y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. ¿Cuántos guerreros se regresan? Hablando espiritualmente, ¿se regresan? ¿Por qué no quieren seguir al Señor? Dice la Biblia, serán escritos en el polvo. Un guerrero que se regresa era ametrallado, ándele, por cobarde. ¿Cuántos guerreros hay en esta mañana? Que Dios les bendiga. Porque el que se regrese va a caer escrito en el polvo. ¿Sabe qué significa el polvo? A ver, ¿cuánto tiempo dura una escritura en el polvo? ¿Cuánto tiempo? Hermano, con que pase una gallina lo borra. ¿Lo está captando? Eso es. Eran 100,000 soldados con 95 cañones. Ya me imagino ayer, hermano Pedrito, con el cañón, echándole la pólvora y ¡pum! Le dimos. Cañones antiguos, échale, Robe, échale. ¡Pum! Hermano, es bonito saber por quién está peleando usted. Yo vengo aquí a echarle cañonazos al diablo. Échale, hermano, échale. Y échale. Oh, vaya. ¿Sí o no? Estamos en una batalla. Nuestros paisanos mexicanos se nos ha olvidado realmente qué significa la independencia.
A pesar del aumento en el número de las tropas insurgentes, Hidalgo fue tomado prisionero en marzo de 1811 y fue fusilado tras ser excomulgado. En julio del mismo año, la lucha independentista no paró con la muerte de Hidalgo y sus principales jefes, los cuales fueron Allende, Aldama y Jiménez. En el momento de la disolución del primer ejército insurgente ya había surgido otro comando por José María Morelos y Pavón, alumno de Miguel Hidalgo en el Colegio de San Nicolás. La lucha por la independencia de México continuó con varios caudillos hasta su conclusión 11 años después, el 27 de septiembre de 1821, con la entrega del ejército trigarante, insurgentes y realistas unidos a la Ciudad de México. El jefe de la muestra es el eje de la muestra es el año 1810, con don Miguel Hidalgo y Costilla como personaje central, al que se sumaron José María Morelos, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Hermenegildo, Pablo Galeana, Félix María Calleja, Agustín de Iturbide y finalmente Antonio López de Santa Anna. Entonces, ¡vivan los héroes de la independencia! Amén. Se unieron a Miguel Hidalgo para luchar por la independencia, para que ya no fueran oprimidos por los españoles. Siglo XIX, una serie de hombres: Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Francisco I. Madero, los principales caudillos del movimiento armado en 1910, escribieron la historia con su sangre y hoy se les recuerda a veces con veneración por la acción que emprendieron. Esos ya fueron guerrillas en México, hermano, que se levantaba uno y estaba siendo abuso de su autoridad, como lo fue Porfirio Díaz, que empezó muy bien, fue un gran guerrero, un gran general, pero después estaba abusando de su autoridad. Eso es el espíritu de Satanás. Entonces hay luchas internas en el país, caudillos que lucharon por la libertad, y sigue habiendo. México, viva México, viva México. Y viva Cristo en México. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas que puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de nuestro país, la Tenochtitlan. El 209 aniversario del inicio de la independencia de México, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, fue el inicio. Y luego después le siguen Benito Juárez y sigue más historia, pero no puedo avanzar tanto ahí. Estamos terminando. Ahora, bueno, un poquito de historia en la patria. Ahora, el asunto es que nosotros llegamos a ser esclavos del pecado cuando nacemos. Y Dios tiene siempre control de nosotros. Debemos ser muy agradecidos. Resulta, gracias hermano. Sí, lo dije correcto, gracias a Dios. Es Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Gracias, hermano. Consérvelo y ojalá todos lo escriban. O escríbame la escritura aquí, por favor, hermano Pedrito, por favor, escríbalo ahí, para que no se le olvide. El que está en la transmisión sepa. Jeremías 17:13 dice que si te apartas de Jehová, serás escrito en el polvo. O sea que los que dejaron a cada hombre valiente, ni se menciona. ¿O no? Ni se menciona. ¿A cuánto le gustaría allá en la Nueva Jerusalén o en el encuentro con Cristo que lo mencione el Señor? A ver la audiencia. . 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
Yo que usted diría amén, pero no dice. Que diga su nombre, porque va a haber un nombre nuevo y usted va a saber su nombre. Para empezar, la lucha es aquí en la tierra en contra de mi propia independencia. Porque como familia no podemos ser felices porque estamos dependiendo de nuestros hábitos que no funcionan, que no han funcionado, costumbres que no han funcionado, instrucciones de nuestros padres que con perdón de ellos muchas veces, casi todas las veces no funcionaron. ¿Por qué está la raza como está? Porque no han funcionado. Hay odio, hay rencor, hay gritos, hay maltratos, hay violencias familiares. Ocupan una independencia, ocupan depender de Cristo. Quien depende de Él está dependiendo del amor de Cristo. Y como dijo un creyente vaquero, dijo: cuando yo le entregué mi vida a Dios, hasta mi perro se dio cuenta que yo era creyente. Antes de yo ser creyente, el perro le decía: quítate. Allá va el pobre perro. Y como era un perro fiel, ahí viene otra vez. Al caballo le jalaba la rienda y le enterraba las puelas. Hasta mi caballo se dio cuenta que ya era yo un creyente. Cuando viene la independencia en tu vida, se da cuenta tu vecino. Ay, Señor. Yo por eso dije una vez que mejor hubiera sido cantante para no meterme en problemas. Es la verdad de las cosas. Yo anhelo que cada culto haya independencia en los corazones. Que ya no dependa usted de su mente, que dependa de Dios. Recuerda, todo lo que tú haces, hermano, hermana, Dios ahí te lo está archivando. ¿Sabe que en el trabajo normal, usted regularmente en las empresas se pone en la tarjeta? Checó entrada, checó entrada. ¿Sí o no? ¿Alguien sabe de eso en las empresas? Entonces, si no fue, hay a veces soborno. Ay, checa mi tarjeta y te paso una lana. Pues de qué sirve, todos te van a descontar y te vas a perder. Pero aquí en este caso, hermano, Dios va a checar tu tarjetita. Ay, viniste, hiciste, laboraste, hiciste. Aquí está tu pago. Lo natural nos habla de espiritual. Pero que cheque y, de 15 días trabajaste 5. Ay, es gracia. No la vas a hacer con eso. De 15 días, ¿cuántos días trabajaste y cuántos días laboraste? Piénsalo, hermano, piénsalo, hermana. No es un juego. Todo lo que tú haces por Dios lo estás haciendo para tu propia alma. Dios no necesita nada de mí. Nada. Él es Dios conmigo o sin mí. Yo necesito. Porque cada acción que tú haces también para Dios es como si tú le metieras al banco unos millones de dólares, no de pesos. ¿Cómo la ves? Todo lo que tú haces para Dios, Dios te lo está acumulando en tu cuenta personal. Por eso, vaya, qué cosas, qué ironía, cuánta gente de Dios se olvida cuando está sano, pero cuando está enfermo se acuerda que es creyente. Ay, bueno, ahí continúa. Ay, Diosito Santo. Entonces, viene la independencia de la vida espiritual. Cuando Iturbide ganó y conquistó, la luz que había era la luz de la Iglesia Católica. En ese mismo siglo, allá en un país, en Alemania, Dios estaba levantando un hombrecito. ¿Cómo se llamó? Gracias, hermano. Todos saben quién es. ¿Por qué no se animan a decir gracias? Fue Martín Lutero. A ver, ¿quién fue el héroe de tu independencia espiritualmente en la tierra? ¿Quién fue? Gracias, pero en la tierra, personalmente en la tierra, literalmente en la tierra, fue Martín Lutero. Pero el héroe principal fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Martín Lutero. Entonces, el cuestionamiento al poder y eficacia de la indulgencia
Ok, había indulgencias. Desde Alemania y todo el mundo había indulgencias y cosas y rituales. Entonces Martín Lutero, escudriñando la palabra de Dios, porque estaba en latín solamente, encuentra la expresión que dijo el apóstol Pablo: mas el justo por la fe vivirá. Hay veces que dice uno equivocadamente: el justo por su fe vivirá. Es por la fe que fue dada a los santos. Y entonces Martín Lutero se decide y escribe las 95 tesis en una lista de proposiciones para un debate académico, escrita por él mismo, profesor de teología en la Universidad de Wittenberg en el año 1517, que dio comienzo a la Reforma Protestante, un cisma en la Iglesia católica que cambió profundamente la historia para siempre. Las tesis promovían los argumentos de Lutero contra lo que él consideraba un abuso de la práctica del clero. Ya ve, Dios quiere liberarnos del abuso. Padre, no abuses de tus hijos ni de tu esposa. Madre, no abuses de la nobleza de tu esposo, porque Dios va a ir contra ti. Espero que lo estemos captando. No abusemos de los hijos, démosle su respeto, porque Dios va a ir contra ti de todas maneras. Entonces, ¿sí sirven las pláticas familiares? ¿Cuánta gente antes de empezar las pláticas matrimoniales familiares no sabía qué era la independencia? Al vender las indulgencias estaban abusando de ellos, tratando de dar indulgencias plenarias, certificados que según las creencias católicas reducen el castigo temporal del purgatorio por los pecados cometidos por los compradores o sus seres queridos. El comprar indulgencias te sacaba del infierno. Eso era lo que decía. Entonces, en sus tesis, Lutero afirmaba exactamente que el arrepentimiento establecido por Cristo, por el que los pecados serían perdonados, implicaba únicamente un arrepentimiento espiritual internamente sincero. Un arrepentimiento espiritual internamente sincero, en lugar de simplemente una confesión sacramental externa, es decir, de confesar los pecados al sacerdote. Entonces vino la independencia. Ya no tienes por qué decirle tus pecados a otro hombre que tiene igual que tú de pecados, o a lo mejor poquitos más. Vino la independencia. Y las Biblias empezaron a promulgar y a compartir. Póngase de pie, ya nos vamos. Con esto nos vamos. Jesucristo, nuestra independencia. Mensaje, las instrucciones de Gabriel a Daniel, predicado el 61, el 30 de septiembre, párrafo 53. Recuerden lo del perdón en el hombre que fue fusilado. Algo que a veces relato en el tiempo de la guerra civil, pues él era un hombre, era inocente, y ellos declararon culpable, aunque en cierta manera él era culpable. Este relato se trata de cuando un guerrero de Abraham Lincoln en el combate se regresó. Estamos hablando ahora del perdón. Tú que estás queriéndote regresar o te has regresado, quiero decirte entonces que esta reflexión es para ti, que Dios quiere darte un perdón y que vuelvas a las filas. Entonces, aunque en cierta manera él era culpable, ya que huyó en el momento de la batalla, y ellos lo declararon culpable y lo iban a fusilar, y un hombre acudió al presidente Abraham Lincoln y le dijo: señor presidente, este hombre que se regresó era un hombre creyente de la palabra de Dios. Él estaba asustado. El muchacho no, yo conozco su gente, él solo tuvo temor, él no quiso hacer daño y huyó. Dijo: señor Lincoln, señor presidente, está en sus manos, usted es el único que lo puede perdonar. Sí. El señor Lincoln tomó un pedazo de papel, pues no estaba en su oficina, y tomó su pluma
y firmó: fulano de tal, perdonado. Atentamente, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Qué hermoso, ¿no? ¿No se les hace algo hermosísimo? Y es la historia. Él entonces volvió corriendo. Se fue corriendo aquel hombre a la cárcel y llegó y le dijo: fulano de tal, amigo, mira, aquí está. Conseguí tu perdón. Ahí estaba representando a Martín Lutero, habiendo ido a consultar al gran presidente, Señor Jesucristo. Y vino corriendo para decirnos: hay perdón de nuestros pecados. Conseguí tu perdón, amigo. Y aquel hombre dijo, no quiero mirarlo. O sea, indiferente. ¿Cuánta gente hay indiferente en las iglesias y en el mundo? Indiferente, que no les interesa mucho. Eso era. ¿Qué pasó? Hay incredulidad de una persona que es indiferente. No quiero mirarlo. Tendría allí un gran sello. Significaría todo si fuera un papel del presidente, dijo aquel hombre que estaba prisionero. Solo trata de hacerme el hazme reír, amigo. No es Abraham Lincoln, no es el presidente quien firmó ese papel. Le dijo: cualquiera podría firmar su nombre. ¿Qué no dice la gente? Cualquiera puede escribir la Biblia. Es lo mismo. Es lo mismo. Además, tendría que estar registrado con su sello y todo eso, si viene de parte de él, pero él no estaba en su oficina. Él bajó y salió de su oficina y vino a morir en la cruz del Calvario por ti. Y aquel hombre, además tendría que estar registrado con su sello y todo eso, si viene de parte de él. Y el hombre le rogó, a pesar de que el hombre en la prisión pensó que él bromeaba, y simplemente se dio la vuelta y se fue. En la mañana siguiente, él fue fusilado. Y luego, después que fue fusilado, entonces hubo un juicio en la Corte Federal, porque Abraham Lincoln, 24 horas antes que el hombre fuera fusilado, firmó su nombre declarando que este hombre había sido perdonado, y después, de todas maneras, el gobierno lo fusiló. ¿Por qué lo fusiló? Entonces la Corte Federal de los Estados Unidos llegó a esta decisión en las Cortes Federales, dijo: un perdón no es perdón a menos que sea recibido y aceptado como perdón. Ella pagó el precio y firmó su nombre para tu liberación, pero si tú no aceptas el perdón, irás a condenación. No me refiero a ustedes, porque espero que lo acepten, si no lo han aceptado esta mañana. Un perdón no es perdón si no es aceptado como perdón. Él ya te perdonó, pero el asunto es: ¿lo aceptas? ¿Lo acepta usted que está en la transmisión? Entonces, sí, ahí está. Y Jesús redimió a Israel en el Calvario, y lo redimió a usted. Sin embargo, no fue un perdón para ellos, por cuanto no lo recibieron como perdón, sino que lo mataron. Pero nuestra lección ahora, en estas 70 semanas, nos damos cuenta de que ellos vuelven y reciben su perdón en Apocalipsis 11. No obstante, Él redimió al pueblo judío y al pueblo gentil y a todo aquel que quiera recibirlo, lo dijo en su libro de los Hechos. Él redimió la iglesia, por lo tanto nosotros estamos perdonados, por cuanto hemos recibido la sangre de Jesucristo como nuestro perdón. ¿Le da gracias a Dios por ello? Gracias por su paciencia. Que Dios les bendiga.